El sol del desierto caía intensamente sobre las arenas doradas de Egipto, pero dentro de la Gran Pirámide, en una sala oculta, algo extraordinario estaba a punto de ser revelado. La arqueóloga Leila había seguido rumores sobre una cámara secreta bajo la pirámide de Giza, un lugar que, según textos antiguos, albergaba conocimientos prohibidos. Leila caminaba en silencio, su linterna iluminando las paredes llenas de jeroglíficos y símbolos desconocidos. Había algo inquietante en el aire, como si esa cámara estuviera viva, esperando ser descubierta. Mientras avanzaba, sus dedos rozaron una piedra cubierta de polvo, y de repente, la pared comenzó a abrirse lentamente, revelando una enorme cámara. En el centro se encontraba un artefacto impresionante, de aspecto metálico y cubierto con inscripciones que no parecían de este mundo. Cuando se acercó, notó que el artefacto proyectaba imágenes holográficas que mostraban seres altos y delgados, de aspecto alienígena, caminando junto a los egipcios, supervisando la construcción de pirámides y otros monumentos. Leila no podía creerlo. Todo lo que la humanidad había creído saber sobre los antiguos egipcios estaba a punto de cambiar para siempre. Los egipcios no solo habían adorado a sus dioses, sino que en realidad habían convivido con seres de otros mundos. Su corazón latía rápidamente mientras observaba cada detalle de esas proyecciones. Leila entendió que estaba frente a un conocimiento milenario oculto. Los egipcios no habían construido las pirámides solos, habían contado con ayuda extraterrestre. Pero, ¿qué significaba realmente este descubrimiento? ¿Qué buscaban esos seres? Y, sobre todo, ¿había alguien aún observando desde las sombras? El descubrimiento de Leila era demasiado asombroso como para procesarlo en un instante. La arqueóloga apenas podía creer que lo que tenía frente a sus ojos no fuera una fantasía. Esas imágenes holográficas continuaban proyectándose, mostrando detalles inimaginables de la vida de los antiguos egipcios junto a estos seres alienígenas. Los dioses que ellos habían adorado no eran figuras mitológicas, sino visitantes de otro mundo. De pronto, una de las proyecciones cambió. Ahora mostraba a un grupo de egipcios reunidos alrededor de una figura alienígena, quien parecía estar dándoles instrucciones sobre la construcción de una estructura gigantesca. La precisión y conocimiento técnico de los extraterrestres era evidente. Leila observó cómo los egipcios seguían atentamente cada uno de sus movimientos, como si estuvieran en presencia de seres divinos. Sin previo aviso, el artefacto comenzó a emitir un zumbido profundo y la proyección cambió nuevamente. Esta vez, Leila vio una secuencia que mostraba algo perturbador: ciudades enteras siendo destruidas, templos colapsando y figuras humanas huyendo en todas direcciones. Los seres alienígenas aparecían mirando desde arriba, fríos y distantes, como si este fuera un experimento más. Leila retrocedió, sintiendo que sus descubrimientos podían tener implicaciones más oscuras de lo que jamás habría imaginado. Un destello cegador llenó la sala, y el holograma desapareció. El artefacto volvió a su estado original, pero Leila sabía que había presenciado algo que cambiaría el mundo. Lo que en un principio parecía un hallazgo fascinante, ahora se convertía en una amenaza velada. Estos seres no habían sido simples colaboradores, tenían sus propios propósitos en la Tierra, propósitos que podrían amenazar la humanidad misma. Leila supo que debía contar esta verdad al mundo, pero una sensación de peligro comenzó a crecer en su interior. ¿Y si alguien, o algo, todavía vigilaba? Leila salió de la cámara oculta con el corazón latiéndole en la garganta. Sentía que el aire era más pesado, como si esa sala secreta dentro de la pirámide hubiera despertado algo que no debería haber sido revelado. Mientras recorría los pasadizos, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué los antiguos egipcios permitieron la presencia de estos seres? ¿Qué precio habían pagado por su conocimiento? Afuera, el desierto seguía ardiendo bajo el sol implacable, pero Leila sintió un escalofrío. Miró a su alrededor y se percató de que no estaba sola. A lo lejos, una figura encapuchada observaba desde la cima de una duna, inmóvil y vigilante. La arqueóloga sintió una oleada de terror. ¿Sería posible que alguien más conociera ese secreto? Sin apartar la vista de la figura,
Leila apresuró el paso hacia el campamento. Mientras avanzaba, la figura encapuchada desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. Leila llegó a la carpa central del campamento, donde su equipo esperaba ansioso por escuchar sobre su descubrimiento. Sin embargo, mientras relataba su experiencia, una extraña interferencia comenzó a cortar las comunicaciones y las luces parpadearon brevemente. ¿Está todo bien?, preguntó uno de sus colegas, notando su nerviosismo. Pero Leila evitó responder directamente. Sabía que, tras descubrir la verdad sobre esos seres, estaba en peligro. Lo que había hallado dentro de la pirámide era solo el inicio de algo mucho más oscuro, algo que parecía acechar desde las sombras. De repente, un sonido metálico retumbó desde lo más profundo de la pirámide, como si una máquina antigua se hubiera activado después de siglos de silencio. Leila se dio cuenta de que los antiguos dioses tal vez nunca se habían ido. Estaban ahí, esperando, ocultos entre las arenas y listos para regresar cuando alguien revelara su existencia. La noche había caído sobre el desierto, y el campamento arqueológico estaba sumido en una inquietante calma. Leila no podía dejar de pensar en el extraño zumbido metálico que había escuchado desde la pirámide. Sabía que su descubrimiento estaba relacionado con algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. Su equipo, aunque intrigado, comenzaba a sentir el mismo temor que ella. De repente, una luz intensa iluminó el cielo oscuro, como si un relámpago cayera sin hacer ruido. Leila y su equipo salieron de las carpas, alarmados, y miraron hacia el horizonte. Una figura brillante y difusa, que parecía humanoide, se materializó por unos segundos y desapareció tan rápido como había aparecido. Todos se quedaron en silencio, sin saber qué hacer o cómo interpretar lo que acababan de ver. «Ese no era un relámpago», susurró uno de los miembros del equipo, con la voz temblorosa. Leila asintió en silencio, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Sabía que había despertado una fuerza que no comprendía y que, tal vez, no estaban solos en el campamento. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó unos pasos sutiles alrededor de su tienda. Contuvo la respiración, pero no se atrevió a moverse. Cuando los pasos se alejaron, Leila salió lentamente de su tienda, decidida a investigar. En el suelo, encontró marcas extrañas, casi como huellas, pero de una forma y tamaño que nunca antes había visto. Se dio cuenta de que no había solo despertado un secreto enterrado, sino una amenaza silenciosa, oculta entre las sombras del desierto. Algo o alguien estaba vigilándolos. Leila observaba las huellas extrañas bajo la luz de la luna, sin saber exactamente qué podía haberlas dejado. Cada paso que daba la llevaba a pensar que algo desconocido y peligroso estaba más cerca de lo que imaginaba. De pronto, una ráfaga de viento levantó arena en remolinos, cubriendo las marcas. El silencio era absoluto, y el desierto parecía contener la respiración. De regreso en su tienda, intentó descansar, pero su mente seguía ocupada en lo que había descubierto. Al cerrar los ojos, una imagen apareció con claridad en su mente. La figura encapuchada que había visto antes, observándola desde la duna. Fue entonces cuando escuchó un suave zumbido, pero esta vez no venía de la pirámide. Venía del cielo. Saliendo de la tienda, Leila levantó la vista y vio varias luces moviéndose rápidamente sobre el campamento, en perfecta sincronía. Las luces se detuvieron justo encima de ella, formando un círculo. No parecían estrellas, ni drones, ni aviones. Mientras el resto del equipo salía de sus tiendas, una figura comenzó a descender desde el círculo de luces, flotando en el aire, con una apariencia imponente y ojos que parecían ver a través de Leila. En ese instante, la figura levantó una mano y Leila sintió como si el tiempo se ralentizara. Su respiración se hizo pesada. Sus compañeros parecían congelados, y un pensamiento le cruzó la mente. Este es el final. Pero la figura solo la observaba, como evaluando si era digna de algún secreto que aún no había sido revelado. Luego de unos segundos eternos, la figura pronunció unas palabras en un idioma que Leila no podía entender, y desapareció en un destello de luz,
junto con las demás luces en el cielo. Cuando recuperó el sentido del tiempo, el campamento volvió a la normalidad, pero el impacto estaba grabado en su mente. Leila sabía que había sido contactada por algo que el mundo nunca comprendería, un aviso o tal vez una amenaza. A la mañana siguiente, Leila apenas podía creer lo que había sucedido. Su equipo estaba en completo desconcierto. Todos habían visto las luces, pero cuando trataban de recordar los detalles, sus recuerdos eran borrosos. Era como si una niebla misteriosa cubriera sus mentes, bloqueando el recuerdo de lo ocurrido la noche anterior. Leila, sin embargo, lo recordaba con claridad. La figura descendiendo desde el cielo, sus ojos penetrantes, la voz en un idioma incomprensible. Pero, ¿por qué solo ella tenía esos recuerdos claros? Decidió regresar sola a la pirámide para tratar de entender más sobre esa entidad. Al llegar a la cámara oculta, notó que el artefacto en el centro brillaba suavemente, como si la estuviera esperando. Una nueva proyección comenzó a materializarse, mostrándole imágenes de civilizaciones antiguas, todas terminando en ruinas, como si fueran advertencias del destino que esperaba a la humanidad. Justo cuando la última imagen de destrucción desaparecía, aparecieron símbolos que Leila no había visto antes, pero de alguna manera comprendía su mensaje. No vuelvas a despertar a los dioses que duermen. Leila sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era una advertencia, una última oportunidad para evitar que la humanidad despertara fuerzas que no podría controlar. Mientras salía de la cámara, el aire se volvió denso y sintió una presencia. Se giró rápidamente y por un segundo creyó ver la misma figura de la noche anterior observándola desde las sombras de la cámara. Pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Leila sabía que su vida había cambiado para siempre. Ahora tenía un conocimiento prohibido que debía proteger a toda costa. La humanidad estaba en la cuerda floja, y el regreso de esos dioses podría significar el fin. Leila salió de la cámara con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Sin embargo, algo la detuvo antes de que pudiera regresar al campamento. A un lado del pasadizo, un brillo sutil captó su atención. Al acercarse, notó que una losa de piedra parecía ligeramente movida, como si ocultara algo. La curiosidad la dominó y, con esfuerzo, logró mover la losa, revelando un compartimento secreto. Dentro descansaba un artefacto extraño, más pequeño que el primero, pero igualmente desconcertante. Tenía la apariencia de un amuleto antiguo, pero estaba compuesto de un metal desconocido que reflejaba la luz en colores nunca antes vistos. Al tocarlo, sintió una vibración en su mano, como si el objeto tuviera vida propia. Al sostener el amuleto, una nueva proyección holográfica surgió de él, envolviéndola en una visión que la dejó sin aliento. La imagen mostraba un planeta distante, lleno de estructuras avanzadas y formas de vida que jamás había imaginado. Eran ciudades flotantes, máquinas enormes que parecían moverse con consciencia propia y seres de apariencia majestuosa que observaban la proyección, como si estuvieran esperando algo. De repente, el holograma cambió y mostró una imagen de la Tierra. La voz de la figura de la noche anterior resonó en su mente, como un eco profundo. La llave para despertar los secretos de tu mundo. Leila comprendió que lo que tenía en sus manos no era un simple objeto. Era una llave de conocimiento, una conexión con esos seres y sus avanzadas tecnologías. Pero también era un peligro. Este amuleto podía desatar conocimientos que la humanidad no estaba lista para comprender. Y, peor aún, si los dioses lo querían de vuelta, significaba que aún estaban observando, esperando el momento perfecto para regresar. Leila regresó al campamento, aún sosteniendo el amuleto con manos temblorosas. Su equipo la observaba con preocupación y sorpresa, pero ella sabía que no podía compartir todo lo que había descubierto. Este objeto, esta llave, como la había llamado aquella voz misteriosa, no era algo que la humanidad estuviera lista para entender, y mucho menos para usar. Esa noche, mientras el desierto se sumía en un silencio profundo, Leila guardó el amuleto en una caja de plomo que enterró en una grieta de la pirámide.
Su plan era ocultarlo de todos, de sí misma, de su equipo, e incluso de los dioses que lo reclamaban desde las estrellas. La arena del tiempo cubriría el secreto para siempre, o al menos eso esperaba. Pasaron los años, y Leila dedicó su vida a estudiar el antiguo Egipto, sin revelar lo que había encontrado. Se mantuvo vigilante, sintiendo siempre una presencia invisible, como si alguien o algo la estuviera observando en cada paso que daba. Su vida fue tranquila, pero en sus ojos había un brillo de inquietud, una verdad prohibida que llevaba consigo hasta su último día. Siglos después, un grupo de arqueólogos descubrió una grieta en la pirámide. Dentro, encontraron una caja de plomo misteriosa, intacta y envuelta en la oscuridad de la historia. Al abrirla, el amuleto emitió un leve destello, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo, paciente y silencioso. Los arqueólogos se miraron, fascinados por el artefacto. Sin saberlo, acababan de liberar un conocimiento que había estado oculto durante eones. ¿Qué destino aguardaría a la humanidad esta vez? ¿Habrían aprendido lo suficiente para desentrañar sus misterios o despertarían nuevamente a los dioses dormidos, reclamando el control de un mundo que nunca fue suyo? La cámara se desvanece con el brillo del amuleto, dejando a la audiencia con una pregunta inquietante. ¿Volverán los dioses algún día a reclamar lo que les pertenece, o la humanidad está condenada a repetir sus errores eternamente?